Damos la bienvenida a la doctora Alexandra Vallejo. Ella es presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY. Vamos a hablar sobre varios temas relacionados con la justicia, la seguridad jurídica en Ecuador. Iniciemos, doctora Vallejo, por análisis que se han iniciado en la Corte Constitucional tras un año después que los poderes ejecutivo y judicial solicitaron que se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus. Entendemos que la Corte Constitucional está ya analizando el tema. Tenemos que partir de algo. Cuando se solicitó por parte del presidente del Consejo de la Judicatura de ese entonces, el presidente subrogante y el presidente de la Corte Nacional, que se faculte a que el Consejo de la Judicatura pueda declarar error inexcusable sin necesidad de manifiesta declaración jurisdiccional de manifiesta negligencia. Eso no se ha dado y en eso la Corte Constitucional fue muy clara que no iban a revisar aquello porque evidentemente los jueces y juezas tenían que tener una declaratoria jurisdiccional previa, es decir, un juez superior que delimitara que efectivamente incurrieron en un error inexcusable o en una manifiesta negligencia. Lo que ha hecho ahora la Corte Constitucional, y me parece muy importante, es dentro del ámbito de sus competencias, pueden seleccionar ciertas sentencias para crear jurisprudencia vinculante. Eso sucedió ya con habeas corpus hace aproximadamente 2 años, que seleccionaron algunos habeas corpus y sacaron la sentencia 365/18, que delimitaba justamente los temas de cuándo proceden y cuándo no proceden los habeas corpus, cuándo se considera que una persona privada de la libertad está en riesgo sus garantías aún privada de la libertad. El tema de ahora es muy importante, perdón, porque lo que se intenta es verificar en algunas sentencias, entiendo que está una del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, hay otra presentada en la Concordia. Son estas últimas sentencias que han creado problemas y que realmente a la sociedad, y creo que todos quienes somos juristas, nos han dejado bastante sorprendidos para delimitar la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Entiendo que en este Entendemos, doctora Vallejo, que el punto medular en esto sería entonces las presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de este recurso que se han dado en varios lugares del país, y se trata de contrarrestar o de detener estas acciones que se presenten ante jueces de una jurisdicción alejada, que se lo haga ante el juez en donde se presume la necesidad o la decisión de privar de la libertad a la persona. Efectivamente, lo que pasa es que la ley de garantía, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es muy clara. Sin embargo, hay jueces y juezas que yo no sé, se hacen de la vista gorda, como se diría coloquialmente, y en lugar de inadmitir acciones, por ejemplo, vamos a un caso muy puntual de los que han sucedido en los últimos días y que yo creo que aquí en Azuay causó realmente estupor, que fue el tema de los habeas corpus concedidos a 2 femicidas en la Concordia o en Manabí, no, en Manabí fue esto. Es imposible que se presente un habeas corpus en un lugar donde no está la persona privada de la libertad. Aquí se dice que supuestamente la persona que presentó el habeas corpus vivía en Manabí, o se puede decir en un determinado momento que no conoce dónde está la persona privada de la libertad. Es eso lo que va a tratar la Corte Constitucional, y esperamos que esta jurisprudencia salga pronto. Para que algunos jueces y jueces, porque eso hay que ser muy claros, que han desnaturalizado, que han abusado de las garantías y han otorgado como en feria este tipo de acciones constitucionales, realmente ya se sienten un precedente y no se vuelvan a dar estos casos. Y también no hay que olvidar el caso de los abogados, que para mí, lo he venido diciendo todo este tiempo, son los que han abusado del derecho presentando acciones donde no deben presentar. Usted sabe, doctora Vallejo, que la ley no es retroactiva. Un criterio de jurisprudencia de la Corte Constitucional abre alguna puerta, alguna posibilidad para revisar casos en los cuales se ha abusado de este recurso. Efectivamente, la ley no es retroactiva. La Corte Constitucional también tiene la posibilidad en determinados casos
disponer que alguna sentencia, por ejemplo, pasó con el caso de la sentencia 319-20 que trataba justo sobre el error inexcusable. En esos casos también aplicaba para acciones que ya estaban presentadas antes de la sentencia de la Corte Constitucional. En este caso, yo considero que lo que la Corte va a resolver es para el futuro. Sin embargo, no hay que olvidar que estos jueces y juezas que han concedido estas acciones ya están sometidos al procedimiento disciplinario ante el Consejo de la Judicatura. Y ahí tendrán que delimitarse qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. El Consejo de la Judicatura sí ha actuado entonces al respecto. El Consejo de la Judicatura ha actuado dentro del marco de sus competencias. Obviamente hay denuncias y si es que, como le decía hace un rato, son por error inexcusable, obviamente tienen que pedir a un juez superior que analice y con eso iniciar el procedimiento disciplinario. Pero entiendo que están ya suspendidos, están con 30 días de suspensiones sin sueldo y hay que ser muy claros para la ciudadanía. No es que se van 3 meses de vacaciones y se les está pagando sus ingresos, son 3 meses de suspensión sin sueldo. Y yo entiendo que en este lapso el Consejo de la Judicatura ya obtendrá las declaratorias jurisdiccionales. Nuevamente, aquí el Consejo de la Judicatura no estaría facultado, sin embargo, a revisar las decisiones judiciales que se dieron. Únicamente, eventualmente, emitiría una sanción contra los jueces. Tendría que emitir una sanción contando con la declaratoria jurisdiccional, sí. Si es que es error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo. En las otras infracciones disciplinarias que contempla el Código Orgánico, el Consejo de la Judicatura puede actuar por queja o de oficio, no hay ningún problema. Bien, vayamos a las relaciones que tiene la justicia con otras funciones o poderes del Estado y ayúdenos a entender en qué sentido va esa acción de protección interpuesta por Wilman Terán en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura en contra del presidente y algún ministro acusándolos de interferencia con la justicia y de haber generado una serie de problemas relacionados con la administración de justicia en el país. A ver, esta acción de protección, para empezar, lo ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, que la ha interpuesto no como presidente del Consejo, sino como una persona natural y a favor de las víctimas. Inclusive si es que usted se pudo conectar a la audiencia, estuvieron jueces, estuvieron ayudantes judiciales, Claro, estuvieron hubo una presencia abogados, oficial allí en algo que era personal. personas que se entendía estaban afectadas con esta falta de recursos. A mí el tema, ahí también es mi parecer muy personal, me sigue generando dudas, porque primero, o sea, lo que dice todo el mundo y lo que piensa todo el mundo es que no la presentó como persona, sino como presidente de una institución, como el presidente del Consejo de la Judicatura, para la obtención de recursos. Ahí habrá que ver efectivamente qué sucedió, si es que el Ejecutivo no asignó todos los recursos que necesitaba la función judicial. La jueza que está a cargo tiene una labor bastante fuerte porque también tendrá que verificar los argumentos del Ejecutivo en el sentido de que supuestamente no solamente se utilizaban los ingresos para gasto corriente, es decir, pago de salarios, y que no se estaba actuando con los ingresos que sobraban o que restaban para lo que ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura se necesita, que es arreglo de unidades, compra de insumos para el trabajo de quienes administramos justicia, en fin. Es un criterio, yo creo que aquí hay varios criterios que se han dado en contra o a favor. Sin embargo, yo creo que desde el Consejo de la Judicatura sí se debe hacer, mientras tanto, algunas otras cosas necesarias para que si no hay recursos, al menos paliar en algo la crisis que hay en la función judicial. Bueno, ha habido una queja permanente de falta de recursos, falta de Ujú. adecuados recursos. Sí, 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 sí. Hay falta de recursos, eso es innegable. Sin embargo, también creo que mientras la justicia constitucional resuelve, mientras este problema se soluciona, que espero que no sea un problema político, yo sí creo que también hay que buscar las maneras
estando a la cabeza del Consejo de la Judicatura, de tratar de obtener recursos. Siempre lo he dicho y tengo que ser muy clara y muy enfática, siendo un criterio personal mío, sin embargo, no como presidenta de la Corte, que hay áreas en las que hay demasiadas personas y que para mí la parte administrativa del Consejo de la Judicatura, sobre todo en Quito, se ha vuelto un elefante blanco. Hay demasiadas direcciones y subdirecciones. Yo creo que por ahí se podría empezar a cortar un poco el asunto y realmente transferir los ingresos a lo que la función judicial que necesita, que es la parte jurisdiccional, solucionar el problema de citaciones y en fin. En esta parte de este diálogo, quisiera yo tocar un punto, no con la intención de insinuarle a usted juicios de valor, pero es un tema que es público y notorio, y que el propio presidente de la Judicatura se lo ha buscado con discursos un tanto curiosos, por decirlo menos, que ha dado. Roberto Aguilar, un destacado periodista del país, en un comentario editorial en Diario Expreso, ha sido muy duro con el presidente de la Judicatura, pintándolo como un personaje estrafalario, ignorante, hasta de charlatán, lo ha tratado. Reitero, no es mi intención insinuar ningún tipo de juicio de valor con usted, pero sí es necesario este antecedente para tratar de entender cómo viene manejando su función Wilman Terán. Él estuvo la semana pasada aquí en la ciudad de Cuenca y entendemos se encuentra al momento operativizando también un sistema que nombraría por fin algo que es muy necesario, fiscales que son deficitarios en prácticamente todas las provincias del país. Bueno, en general hay un déficit de fiscales, sí, efectivamente, que son muy necesarios para lo que es la administración de justicia. También hay déficit de jueces, hay déficit de personal jurisdiccional como secretarios, ayudantes judiciales. ¿Qué le puedo decir? Creo que cada persona tiene que responder sobre sus actuaciones. No sé si es que esta es la manera de realmente atacar los problemas o buscar soluciones de parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, yo también he visto comentarios, he visto editoriales. Sin embargo, al respecto, como usted entenderá, me voy a permitir Por no supuesto. dar mi Usted tiene punto de una vista. interacción institucional muy importante y además Sí, hay temas que se manejan más allá de estas impresiones personales, sí, sí, diríamos, por sí. el momento que causa el Sí, presidente de la es lo que le Judicatura. digo. Yo lo que espero es que realmente, por el bien de la función judicial, ahora que ya tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura legalmente designado, que realmente se pueda sentar, pueda trabajar y pueda buscar las soluciones que la función judicial necesita, más allá de los recursos que sí son necesarios, por supuesto, pero que también, como le digo, sí hay maneras de buscar otras soluciones. Entonces yo creo que también depende del equipo con el que esté y con el que cuente el presidente del Consejo de la Judicatura para encaminar la situación y que realmente se solucione el tema de la administración de justicia. ¿Qué pasa Sobre, concretamente, doctora Vallejo, con este tema, el del nombramiento de fiscales? Me parece que es una cifra bastante alta, 1.700 o 1.800 fiscales en el país. sí, ahora para ese tema también va a necesitar recursos, porque los concursos sí cuestan dinero. Y se ha venido diciendo también, entiendo que así es, que inclusive el tema de evaluaciones a jueces, el tema de evaluaciones a fiscales, de hecho empezó el tema de evaluación a fiscales, se ha detenido justamente por el tema de falta de recursos. Entonces esperemos a ver qué decide la justicia constitucional, la jueza que está a cargo de la acción constitucional en Quito y veamos cómo se encaminan las cosas. El nombramiento de fiscales es urgente y es emergente. ¿Qué vino a hacer Wilman Terán? Lo habíamos preguntado ya, pero conjuntamente con otras cosas. Aquí en la ciudad de Cuenca estuvo presente en el Cabildo Ampliado, pero estuvo también cumpliendo gestiones relacionadas con su cargo. Bueno, entiendo, lamentablemente yo estos días he estado fuera de la función. Sin embargo, entiendo que estuvo también en la Universidad de Cuenca firmando algún tipo de convenio para lo que es pasantías, para que estudiantes de la carrera de Derecho puedan hacer pasantías en la función judicial.
Estuvo también en la tarde, el día que estuvo aquí el 12 de abril, estuvo en la tarde en la Corte Provincial, reuniéndose con jueces provinciales y entiendo que también jueces de distintas materias, los jueces coordinadores, para absolver inquietudes básicamente que se tienen, un conversatorio con los jueces. Y capítulo aparte, ¿cómo marcha el Consejo de la Judicatura Local? A ver, no estamos con un director o directora designado. Está la doctora Karina Alvarado encargada, que es directora de control disciplinario. Esperemos que ella también vaya manejando las cosas dentro del ámbito de sus competencias, en lo que le corresponde, de acuerdo a la parte administrativa, y también en la parte de sanciones disciplinarias como directora de control disciplinario. Sin embargo, también considero que, y eso lo he dicho siempre, mientras las cosas sigan estando centralizadas en Quito, se complican también. Porque yo creo que también si es que tenemos directores provinciales en cada uno de los lugares del país, deberían tener también alguna forma de gestionar más sin depender necesariamente de Quito. Eso por un lado. Esperemos también a ver qué pasa con la designación, si es que se designa o no un titular o una titular, porque también estas cosas sí generan un poco de inestabilidad al interior de la función judicial. Hay un tema realmente gigantesco, enorme que tratar con respecto a la seguridad en el país. Todos sabemos lo que está pasando. Ustedes son actores de la justicia, tienen una importantísima labor que cumplir en este tema, pero quisiera de tantas aristas que tiene, enfocarlo en uno. El alcalde elegido de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, ha señalado que su compromiso electoral de volver a Cuenca una cárcel regional se va a cumplir. Si es necesario, ha dicho, levantando a la ciudad. Quisiéramos su punto de vista sobre la conveniencia y la factibilidad de hacerlo. A ver, el tema aquí es que creo que sí está generando problemas la cárcel de Turi si es que se pensamos o analizamos que están viniendo personas privadas de la libertad de todo el país. También hay que tener en cuenta que no tenemos muchas cárceles regionales en el interior en todo el país. Entonces entiendo que por eso se están dando estos traslados. Si es que el municipio tiene la firme convicción de manejar los recursos y de que la cárcel sea únicamente regional, solamente para las provincias que la componen, y esto va a dar una solución a los problemas que venimos enfrentando, sería muy importante. Habrá que ver cuáles, yo entiendo que a veces también las personas tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero también nos frenan las leyes, nos frenan los recursos. Esta ha sido una propuesta que ya venía, entiendo, desde la anterior administración. De hecho, le escuché al alcalde saliente también que esa era su propuesta y creo que no se la pudo concretar justamente por estos temas burocráticos. Mi deseo es que realmente el alcalde que va a entrar en funciones lo pueda hacer. Son temas que lamentablemente sí inciden en la inseguridad que tenemos, eh, porque como usted entenderá, también vienen personas de otros lugares del país a visitar a quienes están privados de la libertad y esto a veces genera también problemas. Para Respecto al finalizar, doctora Vallejo, ¿cuál es su visión? ¿Qué grado de preocupación tiene usted en el sentido de que aquí en la región y particularmente en Cuenca se pueda dar una especie de contaminación con estos niveles extremos de violencia que están dándose en el resto del país? Esperemos que no. Realmente es mi deseo, yo creo que el de la ciudadanía azuaya, cuencana, que esto no suceda. Sin embargo, la puerta de la inseguridad está abierta y mientras el Estado, y hay que ser muy claros, mientras el Estado, el central, el ejecutivo, no asuma de manera frontal sus competencias y con fuerza, el país se está volviendo un caos realmente que tarde o temprano, ojalá que sea muy tarde, ojalá que no llegue, nos va a tocar a nosotros. Gracias, doctora Vallejo, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un buen día. Declaraciones de la doctora Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia de la SUE.